Claro, no Claro, respira. Sí, ¿no? respirado, ¿no? Pero bueno, aprovechando que hoy es el Día de la Memoria y el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, acá en Argentina, vamos a ver un video de Damián Cook, eh, que, bueno, siempre suele hacer historias innecesarias. Del mayor hijo de puta que ha tenido la historia argentina. Exactamente. Y bueno, es un video de la dictadura militar argentina. Así que bueno, Bueno, recordar ese tipo de cosas, boludo, porque vi un video, un reel me salió, que había gente, había un... Para esta semana, sí, la policía. uy, se repudre. Está Ya, complicado papá. el bar. Qué rara la sirena, boludo. Ajá. No suena tan fuerte igual, ¿eh? ¿Sigue de largo? Sí, sí, atinó como para estar bien. ¿Cómo era? Bueno, vi un reel que preguntaba qué día de hoy y qué se celebra y a jóvenes, Y gente más no. joven que nosotros. Sí, sí, sí. Oh, gente como nosotros también, hay gente que no sabe que... Sí, no, no, hay mucha gente que sabía que era feriado, pero no sabía por qué. Y hay gente que decía, es el día de la memoria, todo eso. ¿Y sabes por qué? Y Creo dicen que no. que, es más, creo que lo dije mal, no sé si es el día de la verdad. Sí, Ah, es la memoria, memoria. verdad y la Y la justicia, justicia, está bien. claro. Claro, pero sabes el contexto, eso es para mí lo más importante, porque decía el día del tipo de Sí, memoria con del que día. sepa, o sea, no, Debes no saber hace el falta contexto de igual saber todo. el nombre entero, pero aunque sea saber por qué es Ujú. feriado. Claro. Claro. ¿Qué pasó? Y lo bueno de la historia es que si vos sabés, no tiene que no No volver a pasar. repetirla, Sí. Eso es lo El importante que de la conoce su historia. historia, no el que no conoce su repetirla. historia está Claro, condenado a no repetir. repetirlo. Exactamente. Sí, boludo. Y ¿Querés sí, decirlo bien fuerte en la cámara? el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que muchachos, por más que la historia no le aporte mucho, es fundamental saber estas cosas por lo menos que pasaron, que no tienen que volver a pasar, porque Nunca más. nunca más. Es la frase de La todos los frase, argentinos, como dice la la película. frase de todo el argentino, nunca Sí, más. No puede volver a pasar una no, cosa así como la que pasó. Bueno, cualquier cosa, o sea, si nos ve gente de otro país o algo, eh, con tan solo ver o este video que vamos a ver ahora, o ver la película La Noche de los Lápices, Esa también justo o iba a recomendar Argentina esa película. 1985 también. 1985, ajá. Cualquiera de las tres cosas eh, se van a ambientar bastante en todo lo que pasó y que hasta el día de hoy en todas las escuelas se sigue conmemorando y tratando de recordar para que no vuelva a pasar todo esto. Y bueno, hay una polémica que dice las personas, eso no voy a decir la cifra ni nada de eso, pero no importa qué cifra sea, lo que Sí, ¿no? importante es que son personas locos y tienen Sí, es Y verdad, que yo no veo vuelva a pasar, boludo, tiene que haber porque justicia. mucha gente pelotuda que dice, no, A mí me da bronca que se con pelean. los militares estábamos mejor, amigo, Yo no con entré los a Twitter, por militares ejemplo, hoy. desapareció gente, o sea, y Ah, no importa que han desaparecido 100, 200, 30.000, 50.000, 1.000.000, desapareció gente y no se puede volver a por más que repetir. desapareció una Una persona. sola persona, o sea, hay que eh, plantearse lo siguiente, decir que, o planteárselo del lado de que si vos vas por la calle, te secuestran y te desapareces, ¿cómo reaccionaría tu familia? Y si te pasara a vos, que un familiar tuyo desaparece, ojo, veo mucha gente en comentarios de Facebook, todo eso, o Twitter, de yo por ejemplo no Instagram, pude entrar a Twitter hoy día porque. que pone que si te llevaban era por algo. Y no, no, a veces en no. realidad no. O A veces, sea, si justo estabas en una movilización o algo, sí, te llevaban, seguramente te buscaban. Pero había mucha gente que por miedo decía nombres. ujú. Y esa gente terminaba siendo secuestrada porque tal vez alguien justo lo nombró. Entonces, es para pensar todo lo que pasó, em, todo lo que se vivió en la Argentina desde el 1976, si no me equivoco, hasta el ochenta y Claro, tres 82. em, es para replantearse muchas cosas y que hasta el día de hoy suelen pasar. eh, y que se tiene que volver a respetar esa frase del nunca más. sí. Yo recomiendo a los más chicos en hablar con las madres, hablar con los abuelos si todavía los tienen y preguntarles cómo es eso. Lo que me Para hace más mí, ruido, el relato de alguien, de una persona que lo vio, rompe cualquier sí. relato de una película o de una serie o de algo. Y bueno, y Lo que me hace además, más ruido es que el presidente lo usa para burlarse de la gente. Eso es lo que me hace más ruido.
Sí, cuando Y usas esas cosas para mira, burlarse de la gente. a mí lo que me molesta es que mucha gente, eso mismo justo lo que estábamos hablando, que dicen no, que era 30.000, no, que eran 20.000, no, que eran 10.000. Era gente, eran personas, seres humanos. Amigos, conocidos, familia, No hermanos. importa, o sea, no importa el número, sino que pasó, sucedió. Eh, Al igual que con el tema de las madres de la Plaza de Mayo, yo la verdad que eh, no estoy del todo a favor a veces de lo que piensan las personas de de la abuela de Plaza de Mayo, pero, pero es una organización que en su momento ayudó muchísimo. Tal vez fue mal utilizada, pero yo creo que ayudó muchísimo a muchas personas y que hasta el día de hoy siguen ayudando. La gente que no lucra con el sufrimiento ajeno, eh, la verdad Cada uno que sabe tiene cuando que hace las cosas seguir. bien o cuando hace las cosas mal en ese sentido. Y Igual. hay mucha mierda en eso, Y Yo soy mucha fiel, mierda. yo soy fiel creyente que todo uno paga si hace las cosas bien o si las hace las cosas Y mal. sí, Todo Para bueno. mí es El así. karma, Así que uno no tiene que hacerse mala sangre y decir, este hace las cosas mal, porque literalmente ya si después haces le el termina bien, yendo mal. Es te va a ir así. bien. Si oras bien, te va bien, es así. Es que es la Siempre es posta. así, loco. Eh, pero bueno, cuestión que no se tiene que volver a repetir nunca más esto. Tal vez en el video de ahora no vamos a estar mucho hablando. Eh, cierto que me he puesto el agua. ujú. Y perdón la seriedad, pero hay que medirlo con seriedad esto. Es que claro, hay que replanteárselo de cómo sería si pasara a nosotros. Pero no tiene que volver a pasar. No tiene que O sea, volver nunca más. no puede nunca más en la vida volver a pasar. Porque nadie tiene poder para desaparecer. Y ojo, hemos vivido gobiernos de facto. Si no me equivoco, son tres en toda la historia argentina. Eh, y en los tres fue más o menos parecido. En el tercero fue el último. Fue el más heavy, más potente de los tres. Eh, Así que bueno, es para concientizar, sobre todo como decía el Toro, hay mucha gente que todavía no sabe, o sea, no sabe lo que está hablando. Le preguntan el por qué feriado y no saben de qué es lo que es el feriado. Increíble. Para mí es importante en todo sentido, no solamente en esta fecha, porque es la cultura que uno tiene y la historia que uno tiene. Y para mí lo más rico de un país o de tu familia también o de cualquier cosa es la historia que tú. Es lo más enriquecedor que hay. Para mí es eso, simplemente eso. No les digo tampoco que se pongan a estudiar, uno se puede olvidar de la fecha. Pero voy a decir, no, Saber, pues. claro, Saber más o porque menos el estoy orgulloso con contexto. la fecha, pero decir, mira, hasta me olvidé qué fecha es hoy. 24 de marzo. Hoy es 24 de marzo, pasó esto, es lo de esto. Ya me acuerdo. No es saberse la fecha de memoria para mí. Es como cuando llega el 2 de abril también. Bueno, el 2 Claro, de abril exactamente. ahora se acerca el Día de los Veteranos de Malvinas. Claro. Voy a decir, es 2 de abril y los de Malvin, entonces ya sabes el contexto que pasó. Pero bueno, gente, empieza el video de Damián Cook, historias innecesarias. Así que bueno, En la madrugada del 24 de marzo de 1976, quienes estaban escuchando la radio en Argentina escucharon cómo todas las transmisiones se interrumpieron y cómo comenzaba a sonar Avenida de las Camelias, una marcha militar de 1915. Luego, por cadena nacional, se confirmó lo que muchos vaticinaban. El gobierno de Isabel Perón había sido derrocado y comenzaba una nueva dictadura militar en Argentina. Se comunica a la población que antes que sigamos el video, voy a cambiar esto. Poniendo en contexto, en ese Vamos a momento poner. estaba la que era señora de Juan Domingo Perón, que había fallecido, y ahora la han derrocado a Isabel Perón, digo. La han derrocado, entonces el país queda gobierno de facto, que significa que está en manos de los militares, por así decirlo. No, actualiza el nombre así. Más o menos para poner el contexto. a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
pero esta sería diferente a todas las anteriores. Esta última dictadura, que fue cívico-militar y eclesiástica, tuvo represión, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte y robo de bebés. También un plan económico, una propaganda mediática sin precedentes, un mundial de fútbol, una guerra contra Inglaterra, centros clandestinos de detención y mucho más de lo que parece posible explicar en un solo video. Por eso, empecemos desde el principio. 2 mundiales de fútbol. Ajá. No, uno. Claro, terminó en el 85. Ah, no, también. No, 2-2 está bien, hasta el de verdad. Para mediados de los años 70, la población argentina estaba acostumbrada a los golpes militares. Desde 1930, con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por parte de José Félix Uriburu, se sucedieron ciclos que alternaron gobiernos democráticos y militares de manera frecuente. Pasó en 1943, en el 55, en el 62 y en el 66. La generación de adultos que vio ascender a los militares en 1976 había visto desde su nacimiento esta interrupción continua del orden institucional. Y existía también un cierto consenso social, sobre todo dentro de la clase media, respecto a que los militares llegaban a poner orden y que tras un periodo breve se iban. No obstante, esa creencia también era relativa. La autodenominada Revolución Libertadora, que había derrocado a Perón en 1955, duró desde septiembre de ese año hasta el 1 de mayo de 1958, y unos años después, Juan Carlos Onganía gobernó por casi 4 años. No eran dictaduras precisamente cortas. También vale decir que el efecto directo del golpe del 55 fue la proscripción del peronismo, que duraría casi 18 años. Con Perón exiliado en España, Argentina comenzó a atravesar un periodo político marcado por el comienzo de la llamada resistencia peronista, que iría dando paso a movimientos guerrilleros. Comenzaron en zonas rurales, como los Uturuncos en Tucumán y Santiago del Estero, pero con el correr del tiempo estos grupos crecieron también en las zonas urbanas. Los años 60 significaron un fuerte cambio de paradigma para la juventud, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Los movimientos estudiantiles crecían en universidades de Europa y América Latina, y el movimiento hippie y distintas expresiones contraculturales empezaban a tener su reflejo en la música y la estética de la época. Por un lado se daban la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, pero en contraposición también se despertaba la liberación sexual y una creciente crítica al estilo de vida americano en particular y al capitalismo en general. Además, la Revolución Cubana inspiraba movimientos de izquierda que crecían en las universidades y en ámbitos intelectuales y tenían su correlato en el trabajo social en las villas y en la militancia barrial. Incluso había un eco de estas transformaciones hasta dentro de sectores progresistas de la iglesia. De más está decir, no era una transformación exenta de violencia. En Estados Unidos, el partido Panteras Negras denunciaba la brutalidad policial contra los afroamericanos con acción comunitaria, pero también armada. En Colombia, el movimiento guerrillero campesino se fortalecía a través de la... No sabía que lo de Estados Unidos era tan actual. Lo ¿Cómo? eso de lo que está diciendo me parece que es lo del racismo de Estados Unidos. Que, Claro, pues. por así decirlo. A Mohamed Ali lo tildan ¿cómo se dice? De desertor, Ujú. porque lo quieren mandar a la guerra de Vietnam y el chabón no va porque había mucho racismo en Estados Unidos. Sí, mandaban Entonces, primero a esa gente de color y... él le dice, mis enemigos, dice, no son los vietnamitas, dice, mis enemigos sos vos que me pisoteas mi derecho, mis enemigos sos Claro. vos, dice, que no me deja... Pero no me acordaba que era hasta tan 76, no era 70, pues, tan viejo. No, que fue en la guerra de Vietnam, boludo. Claro. Más o menos. Habían, creo que en algunos estados todavía se existía, horrible el tema de comprar gente, Hasta el día de hoy sigue existiendo, pero en ese momento no. Pero ya era había legal, yo te digo. la abolición a la esclavitud. Pero eso fue daba por... antes. No, fue antes. Pero eso daba por... ¿Cómo se llama? Por... La abolición a la esclavitud. Sí, pero eso daba por territorio, ¿cómo se dice? Por estados. Cada estado autónomo. Entonces yo no sabía que hace tan poco tiempo que no estaba todo el país abolicionado, por así decirlo. No, es que ya estaba sacada esa ley. En realidad la gente lo seguía haciendo por un tema de costumbre de Claro. años. Y capaz Pero no ya estaba era, tan ya era penalizada ilegal en ese tampoco. momento. Capaz no estaba tan penalizada tampoco la ley esa. Sí, no. No le daba Pero tanto. bueno, sí, fue bastante Sí, para mí es reciente. terrible.
Reciente. la FARC y el Como el ELN, que figura, terminaría llevando la adelante secuestros durante décadas, y en Uruguay crecía el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Así, con la particularidad de cada país, se transitaban años de expansión guerrillera y acciones armadas. En Argentina, esto estaba marcado por dos movimientos que crecían ampliamente en la juventud: la izquierda y el peronismo. El Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido por su sigla ERP, era el brazo armado juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y a su vez, las Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros fueron la expresión más popular del peronismo de izquierda y exigían el regreso de Perón y el fin de la proscripción. La aparición pública de justamente Montoneros estuvo marcada en 1970 por el secuestro y ejecución del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu. Aramburu no era un blanco cualquiera, había sido el presidente de facto de la Revolución Libertadora que proscribió al peronismo, prohibió incluso mencionar el nombre Perón y ordenó el fusilamiento de militares y civiles peronistas en los basurales de José León Suárez en junio de 1956, episodio que Rodolfo Walsh inmortalizó en Operación Masacre. Para Montoneros, secuestrar a Aramburu un 29 de mayo de 1970, aniversario del Cordobazo, y someterlo a un juicio revolucionario era un acto cargado de simbolismo. El peronismo proscripto ajusticiaba a quien lo había proscripto. Y el impacto fue enorme. Montoneros pasó de ser una organización desconocida a ocupar el centro de la escena política argentina. El operativo demostró una capacidad operativa que sorprendió tanto a las fuerzas de seguridad como a la propia dirigencia peronista, y funcionó como un llamado a la acción para miles de jóvenes que se sumarían a la militancia en los años siguientes. Pero también marcó un punto de no retorno en la espiral de violencia que terminaría siendo utilizada como justificación para todo lo que vendría después. Y es que el antiperonismo ya era una expresión fuerte en la política argentina y el anticomunismo una tendencia global. Para 1973, el equilibrio era tan frágil que cuando Héctor José Cámpora asumió brevemente la presidencia, ya se sabía que el retorno de Perón era inminente. La elección de septiembre le dio un triunfo aplastante con el 62% de los votos, pero la celebración duró poco. Apenas 2 días después, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT y uno de los hombres más cercanos a Perón, fue acribillado a balazos frente a su casa en el barrio de Flores. Este es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. El crimen nunca fue oficialmente adjudicado, pero tanto la investigación judicial como múltiples testimonios apuntaron a Montoneros. Rucci representaba el sindicalismo ortodoxo, al que la juventud radicalizada acusaba de frenar las reformas sociales que el peronismo históricamente había prometido. Su asesinato fue un mensaje brutal que dinamitó cualquier convivencia posible dentro del movimiento. El 12 de octubre de 1973, Perón llegó a la presidencia por tercera y última vez, pero gobernaría apenas 8 meses. Las tensiones internas entre las facciones del peronismo no tardaron en desbordarse y la fractura más visible ocurrió el 1 de mayo de 1974, cuando Perón convocó un acto multitudinario en Plaza de Mayo. Montoneros acudió en masa, pero en lugar de acompañar el discurso presidencial, comenzó a corear preguntas incómodas, que por qué había funcionarios de la derecha peronista en el gobierno, o que qué pasaba con las promesas de transformación social que los habían movilizado durante años. Perón, visiblemente furioso desde el balcón de la Casa Rosada, interrumpió su discurso para llamarlos imberbes y estúpidos que gritan, y reivindicó a los sindicatos como la verdadera columna vertebral del movimiento. Montoneros abandonó la plaza y con ello se fue cualquier posibilidad de reconciliación entre Perón y la juventud que había luchado por su regreso. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los grandes reyes. En paralelo, la persecución contra el movimiento guerrillero ya había comenzado en democracia. La Alianza Anticomunista Argentina, la tristemente célebre AAA, operaba desde fines de 1973 bajo el mando de José López Rega, ministro de Bienestar Social desde el gobierno de Cámpora. Su objetivo era, lisa y llanamente, el exterminio total de la izquierda en Argentina. Fíjese que a mí me suelen titular de brujo, ¿no? Entonces yo le podría dar una profecía. El general cumplirá, pues, y con la ayuda de Dios y de todos los argentinos, todo su gobierno, y lo cumplirá exitosamente para bien de la patria y para galardón en la historia. Hay mucha gente que está interesada. Hay muchos candidatos que están esperando a ver si pueden tomar el puesto del general. Aquí no se trata de quién quiere, sino de quién pueda. Y que
Qué turbio, en el sentido de que ahora está separado. Hay la ideología política ahora en Argentina es muy, muy marcada. Pero escuchando poner este video eh, o cosas que cuenta la gente, todo eso en entrevistas, eh, lleva muchos años eso que está marcado, o sea, la ideología política, o soy de izquierda o soy de derecha. Bueno, acá Y en viste, sentido de está. que es mucha la guerra, boludo. O sea, Antes lo que estaba viendo eh, estaba los peronistas contra la izquierda. Y ahora, claro, ahora no se ve tanto. Ponele viendo ahora eso. los No sé cómo peronistas son habrá de sido, izquierda. no sé cómo habrá sido en ese momento. Pero ahora no se ve tan así No, como lo explican ahí. no, es verdad. Eh, yo creo que ahí debe haber sido más heavy todavía. Y eso que todavía no arranca la dictadura. Pero venía de otro golpe de Estado, ¿no? Pero venía fuerte, boludo. O Sí, sea, era como estaba que fuerte el país. o era acá o de acá. Y si no era acá, te terminaban y sí o sí te tenías que ir al otro lado. Era como se dice ahí, una guerra interna. O sea, Sí, como un golpe de no, era Estado. una guerrilla. Una Era un golpe guerrilla. de Estado. Con la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, la influencia de López Ahora Rega mismo en el hay gobierno de la un- nueva presidenta Isabel Martínez de Perón fue total. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio, que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. López Rega pasó así a convertirse en el poder detrás del trono, al punto de que ni siquiera se molestaba en disimularlo y hasta respondía preguntas por Isabel. ¿Tiene indicado alguna reunión importante? Bueno, en realidad eso no se lo puedo decir porque eso Hoy el día está condicionado a cómo vaya el movimiento de trabajo. El 5 de octubre de Yo no lo 1900... veo. Censuradísimo, Bueno, boludo. sí, no lo veo tan malo porque en el sentido de ese no estoy justificando nada, pero capaz que era la señora de Perón, capaz no estaba capacitada para ese cargo de guiar a la Argentina justamente. Y aparte que lo asume de Y primera, lo come, claro, porque era la presidenta. No sé sinceramente cómo fue ahí, que tenés que estar sí o sí capacitado, pero para mí, si no estabas capacitado, está bien pasarle. No sé cómo habrá sido en ese momento cuando lo eligieron. No me Es que acuerdo. lo eligieron literalmente porque. No, pero que no me acuerdo. ¿No? Porque si era si era el vicepresidente, sí, tiene que asumir. Ah, puede ser eso también. ¿Quién dijiste? Yo no sé quién era el vicepresidente. Vamos a buscarlo. Es importante. No sé si lo dijo, pero sí. ¿Quién? Vamos a poner fórmula. Presidencia. Pero. María Estela Martínez de Perón. Claro, No es lo vicepresidenta. mismo que la. Creo que no es lo mismo que era. Ah, creo que era Evita. Eva Duarte. No eran las mismas. Ok. Nada más eso que quería saber. se hace la confusión ahí. Ujú. Claro, yo por ejemplo tuve la confusión. Sinceramente yo la Por eso lo busqué, porque digo, no era. Da justo la casualidad. Y a mí me parecía raro porque Evita no. 1975, Montoneros llevó adelante la Operación Primicia, un ataque coordinado al regimiento de Me infantería parece que sí. Me parece que había muerto Porque, yo. además, cuando estaba Perón, lo que quiere es que aparezca el cuerpo de Evita. Claro, sí, sí. de Por Monte eso también me parecía 29, algo un cuartel militar raro en mi Formosa cabeza. que incluyó el secuestro de un avión comercial. En los meses siguientes, los Creo que después tuvo igual, me parece, esta María Estela Martínez de Perón. Me parece que ella debe haber estado, porque si es de Perón, Claro, que es de Perón. a ver. María Estela de Perón. Claro. Sí. ¿Eh? Ahí estuvo mi confusión.
atentados se multiplicaron, pero también comenzaron a salir mal. El ERP lanzó un asalto al batallón de Arsenales 601 en Monte Chingolo, pero fue un desastre, ya que los servicios de inteligencia habían infiltrado el operativo, los esperaron y mataron a más de 60 combatientes. Fue el golpe del que el ERP nunca se recuperaría. Los medios cubrían estos hechos de manera constante y la sensación de que el país estaba al borde de un abismo se instalaba con fuerza en la sociedad. A la vez, la represión estaba desatada y ya había secuestros, torturas y desapariciones. El principal objetivo eran los jóvenes que militaban tanto dentro del peronismo como en las agrupaciones de izquierda. El video de La Noche de los Lápices, disponible en este canal, sirve como síntesis del nivel de crueldad que significaba el plan de exterminio iniciado en los años previos al golpe. Para marzo de 1976, las organizaciones guerrilleras ya estaban severamente debilitadas. La amenaza militar real que representaban era una fracción de lo que realmente había sido. Sin embargo, los militares seguían hablando de la guerrilla como si fuera una amenaza capaz de destruir el país, aunque en los hechos ya no lo era. Pero ese discurso les servía como excusa para lo que realmente venían a hacer: tomar el control total del Estado e imponer un proyecto político y económico que iba mucho más allá de combatir a la guerrilla. Pero para eso hacía falta la estocada final: un gobierno militar que llevara la persecución política a un nivel masivo, sistemático y con todos los dispositivos estatales a su servicio. Poco antes de la 1 de la mañana del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón subió a un helicóptero en la residencia de Olivos. Le dijeron que iba a Casa Rosada, pero nunca llegó. El piloto simuló un desperfecto y desvió el vuelo a Aeroparque, donde 3 oficiales la estaban esperando para comunicarle que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder y que ella había sido destituida. La trasladaron en un avión militar a la residencia del Mesidor en Neuquén, junto al lago Nahuel Huapi, y ahí permanecería detenida más de 5 años. La presidenta constitucional de la Argentina acababa de ser secuestrada. Y así llegamos a la madrugada en que la Junta Militar tomó el poder. Este golpe, ya desde sus comienzos, representaba un cambio sustancial con respecto a los anteriores. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del Ejército. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general de la Armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Aérea. Las 3 fuerzas estaban actuando en conjunto para interrumpir el orden constitucional y lo hacían a través de 3 representantes que pasarían a la historia como las caras visibles de una dictadura de una potencia y coordinación nunca antes vista. Jorge Rafael Videla había nacido el 2 de agosto de 1925 y pertenecía a una tradicional familia de la ciudad bonaerense de Mercedes, con antepasados muy vinculados a la política argentina. Su tatarabuelo Blas Videla fue un líder unitario y su abuelo Jacinto gobernó San Luis por un breve periodo. Videla cargaba en su propia identidad con una historia marcada por la muerte. Sus nombres, Jorge y Rafael, fueron elegidos en honor a sus 2 hermanos mayores, mellizos entre sí, que habían muerto de sarampión en la década del 20. Para los años 70, Videla ya tenía una carrera militar destacada en el ejército. Emilio Eduardo Macera era nieto de inmigrantes suizos y en él convivían una formación católica rígida y conservadora, con una vida que en esa época podría calificarse como licenciosa. Tenía amantes, se movía en ámbitos de vedettes y muchos lo definían como un hombre de la noche. Había ingresado a la Marina a los 17 años y ascendió hasta comandarla en 1973, pero aspiraba a mucho más. Era un anticomunista convencido y también entrenado, ya que había viajado a Washington para formarse en la llamada Guerra Antisubversiva. Además, pertenecía a Propaganda Due, una logia masónica italiana anticomunista de la que también formaba parte el ya mencionado López Rega. Entre Videla y Macera siempre existió una rivalidad marcada, y quien mediaba era Orlando Ramón Agosti, representando a la Fuerza Aérea de la que era comandante. Su vínculo más estrecho era con Videla, con quien eran amigos desde la infancia, aunque su carisma y personalidad eran bastante diferentes. Las 3 fuerzas tenían el objetivo explícito de aniquilar lo que calificaban como subversión, y que iba mucho más allá de las organizaciones guerrilleras. La Junta Militar tenía una concepción global del término, dicho por ellos mismos, y consideraban como un enemigo a todo lo que se opusiera al nuevo orden político y económico que ellos encarnaban. Juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan.
Así, se desplegó un mecanismo represivo sin precedentes que tuvo por objetivo borrar del mapa a todos los que pensaran diferente, ya sean militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, alumnos de colegios secundarios, maestros, curas, artistas y también sus familiares. Así se planteó desde el principio y así... Que me pongo a pensar, boludo, todo lo que dijo. Primero, vos te levantás, estás en esa época, vos te levantás y ves que las noticias que secuestraron a la presidenta. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ya de por sí ya no va por buena mano, por así decirlo. Ya no va por bien los términos. Y mira, A ver, no hubo democracia ahí porque ellos tomaron el poder, o sea, no fueron votados. ¿querés contar un poco cómo fue esa mañana? ¿Cómo fue esa mañana? La mami. Estaba en la colimba. Claro. Pero fue algo, va, yo me imagino como que mañana te levantás y, por ejemplo, el presidente de este país, por Claro, ejemplo, bueno. esté secuestrado. Para mí, por más que esté de acuerdo o no esté de acuerdo el presidente, es algo terrible. Parece algo... Muchas personas. Veíamos como Claro, no, es terrible. Sí. Hay mucho quilombo en eso. Sí. Pero bueno, queríamos ver o la mami se acordaba del día ese, si estaba escuchando la radio o algo, ¿Qué año fue? en el 76. escuchando qué es lo que decían Claro. por la televisión, por la radio, todo lo que hablaban. Eso. Y era algo de esperarse, algo así. Claro, era algo como que decía, bueno, puede llegar a pasar, o sea, Sí. en los días previos decía, uy, puede llegar a Algo pasar. deshablado, por así decirlo, que sí O puede. sea, no digo justo vos porque justo estaba ahí en la colimba, pero era algo que ponerle, que sé yo, no sé en noticiero en ese momento cómo era, pero qué sé yo, una semana antes se corría el rumor de que tal vez podía tomar el poder, o fue como, Que algo iba a pasar, sí, Ujú. pero no sabías qué es lo que era. no se sabía la magnitud. Claro. O sea, se sabía que podía llegar a pasar algo en el gobierno, pero no se sabía qué. Se hablaba que podían entrar los militares. Se hablaba Se de- rumoreaba. Yo conmigo, en el casino, cuando yo estuve en el casino, había un muchacho que estaba metido en otro partido y todo eso. Mientras estábamos ahí un día, vinieron con un camión y se lo llevaron, nunca más apareció. Después vinieron los padres, todos los días, que le contaban, Ramón. Venían todos los días los padres a buscarlo. Estaba. Y a la semana más o menos, Ahora, yo sé que no te gusta aparecer en cámara, de última acércate acá, cosa que te escuche bien el micrófono. a los padres también desapareció en ese momento. Desaparecieron los padres. Desaparecieron él y los padres. Los padres. No sabes si desaparecieron, no fueron nunca más. Dijeron, según se comentaba, que los habían hecho desaparecer. Así como hoy estaba escuchando de que no sabía que en era Sí. en Chacras de Coria fue uno de los lugares que más robaron, que más se quedaron los militares. Se expropiaron las casas, autos y todo lo que tenían De la que gente. hacían desaparecer. Claro. Claro. Hoy lo escuchaba en la Mierda. Bueno, sin ir muy lejos, se dice mucho del Carrizal. Carrizal también. Sí, pero nunca se pudo comprobar eso. Pero hay pero hay, Pero se sabe que sí. hay mucha gente que ha estado pegada, o sea, Decía, a la parte militar del que vive en el Carrizal y está bien, justo ahora tal vez está muerto
o, o siguen los hijos, que no tienen nada que ver, pero en su momento, o sea, yo creo que se deben haber apropiado de tal lugar, como ahora son los camping, decir, no, esta casa me la agarro yo, y hasta el día de hoy sigue manejándose Claro. mucho de eso. Sí, plata también. Eh, Hasta los mismos hijos que le sacaban a esa gente se lo... Eso es lo que se ha hecho en Eso el video. justo, ajá, lo de Y los... aparte otra de las cosas que decía la gente que vivía cerca del Carrizal, que decía que pasaban los helicópteros y vos veían que tiraban cuerpos Desde el helicóptero, desde el helicóptero. mierda. Pero Pero famoso eso vuelo de la muerte. la gente lo comentaba, Claro. pero Bueno, nunca se comprobó nada, nunca aparecieron cuerpos ni nada. En el pozo, en el que la otra vuelta yo contaba, que cuando hice el turismo en San Rafael, en el Pozo de las Ánimas, en ese sí encontraron cuerpos, o sea, esqueletos o cuerpos ya en descomposición, no sé cómo habrá sido en ese momento, pero yo calculo que debe haber pasado más de 10 años, 15 años de que encontraron esos cuerpos Claro. y los encontraron. O sea, está comprobado de que ahí tiraban cuerpos. El Pozo de las Ánimas es un agujero, bueno, la semana sí. pasada Lo que vimos la estábamos semana viendo, y es un agujero de, qué sé yo, deben ser 100 metros más o menos, 200 metros para abajo. Uno de los lugares donde tenían encerrado a la gente era en el Liceo Militar. Bueno, y en el D2, ex D2, Ajá. también, Hiciste la. donde fuimos con el Cebo también fue el... Sí, ahí Y, se sentía, o sea, sí, como que sentí era un lugar medio vibras pesado. muy fuertes, muy pesadas. Y a la vez te lo van contando los chicos que encima vivieron esa experiencia, o sea, estuvieron ahí, los secuestraron y estuvieron ahí secuestrados ahí en el eje 2, Bueno, y ahí que era el Palacio de Justicia. en el liceo también ya han puesto el cartel en la entrada donde dice que ese fue un lugar de detención Clandestino. clandestino. Ey, Al fondo. claro, sí. Pero sí, que feo que haber sido, qué sé yo, Vivir. escucharlo en el momento, porque supuestamente fue en la mañana, y estaba justo escuchando la radio o algo así. Bueno, en ese momento se escuchaba es mucho la helicóptero, radio. Y de la nada escuchaba, queda a cargo que hay un golpe de Estado, o sea, que queda a cargo Claro, el presidente de facto. No, lo peor de todo es de que vos no sabías en qué momento podía. Claro, que eso es justo lo que yo decía. O sea, había mucha gente, veo muchos comentarios en Instagram, en Facebook, en todos lados, y dicen, no, si te llevaban era por algo, pero no era así. A veces justamente no era por eso, sino porque, está bien, justo llevaban a alguien que era un ejemplo del partido peronista. Y justamente esa persona le pedían nombre, lo secuestraban, obviamente, le pedían nombre, lo torturaban para que diera nombre. Y esa persona por miedo daba un nombre X. Y sin embargo, iban a ese nombre X a secuestrarlo para de nuevo llevarlo y sacar otros nombres. Pero sin embargo, esa persona ya no tenía nada que ver Claro, se quería salvar el o pellejo. sea, solamente empezaban a alargar nombres para que lo soltaran. No lo soltaban. Y no, y hay mucha gente que no lo soltaron. También se subían al micro y te llevaban, eso también. Bueno, la noche en el lápiz no me acuerdo bien cómo era el final, de por qué sueltan al pibe. Creo que fue porque justamente era eso, o sea, era como que no tenía mucho que ver en esa... No se comprobó. Claro, o algo así fue. Pero después todos los demás, los amigos que estaban secuestrados con él, Claro. no volvieron a aparecer nunca más. Estaba conmigo en el liceo, en el casino, tenía una 45 entre medio de la ropa, y ahí fue cuando encontraron eso y él dormía con nosotros.
Cuando encontraron eso fue que se lo llevaron y lo hicieron desaparecer. Claro. Y Hay mucha gente. Bueno, el otro día no me acuerdo. Hasta el otro día creo que había contado que siguen apareciendo lugares con cuerpos. La otra vuelta habían encontrado no sé si en Tucumán, habíamos visto. En Tucumán habían Tipo encontrado el quitar pozo. cosas o algo así. Ah, para. No, un para- pozo para- lleno de. Estaban justo haciendo un rastrillaje para Claro. hacer una construcción Es- y encontraron un cuerpo. y sí, Y empezaron a hacer rastrillaje y encontraron creo que 12 cuerpos, llevaban la semana y pasada. eso por lógica va a pasar porque todo se está organizando. Que esto quiere decir que hacen rastrillaje, hacen tipo Van a de saltar cosas, muchas cosas. y van a saltar muchas cosas, sí. Pero Y imagínate que cuándo. no te, o sea, y la gente que no va a saltar, porque hay mucha gente que aprovechando, por ejemplo, acá en Mendoza, que está la montaña, hay mucha gente que es el que vaya a Río. El mismo río es algo que Eh, no podés. Después te cuento. Decime. No, porque hay cosas que no se pueden contar. Bueno, Está bien. después del stream lo hablamos pero sí, pero bueno, acá en Mendoza, en la cordillera, yo creo que deben haber lugares en el puente del Inca, Ah, sí, eso sí. Eso no sí. entendí. No Lo se dividía. puede decir, claro, Ah. lo dividían personas, exactamente. Los tiraban Sí. por los cerros, las montañas, y estaban las espinas y todo. Y Claro. Bien. Claro. Y sí, era mucho. Y bueno, hasta el día de hoy hay mucha gente que tiene miedo de hablar de eso Sí. por el mismo motivo. Totalmente justificado el miedo también. Es que si lo viviste, sabés la crueldad con la que fue. Porque fue muy cruel todo lo que pasó. O sea, ya fue una idea, idealización muy cruel. ¿Qué te iba a decir? Ahí a veces no sé qué onda. Sí, lo que te digo, eso sí. Por ahí es cuando empiezan así. ¿Qué te iba a decir? No, y aparte del río es algo que uno no puede. No, eso no lo Sí, vamos a no, hacer nunca no en lo el sabe, sentido no, de que no. el río no podemos hacer nada. Es como que acá el Carrizalza, que es todo el agua. Exactamente, eso Posible. justamente te iba a decir. Es algo totalmente improbable eso. Y se hizo por los siguientes 7 años. El golpe militar en Argentina no era una excepción a nivel continental. En Chile ya gobernaba Augusto Pinochet, Uruguay había vivido un golpe el mismo año que puso en el poder a Juan María Bordaberry, en Paraguay hace ya 20 años que Alfredo Stroessner encabezaba una de las dictaduras más largas de la región, Bolivia estaba bajo el mando de Hugo Banzer Suárez y Brasil vivía su propio proceso desde los primeros años 60 con Humberto de Alencar Castelo Branco. Todo esto tenía poco de casualidad. Había un hilo invisible que unía esta tendencia y podría definirse bajo dos conceptos: la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor. La primera era un lineamiento surgido en Estados Unidos a partir de la Guerra Fría y que buscaba impedir la expansión del comunismo en el mundo bajo la idea central de que se trataba de un enemigo interno. Para combatirlo, veían necesario que las Fuerzas Armadas de cada país recibieran un entrenamiento especial que buscaba reprimir ya no a una tropa extranjera bajo las normas de una guerra tradicional, sino exterminar dentro de las propias fronteras, con un enemigo definido no por características étnicas o religiosas, sino ideológicas. Militares de todos los países mencionados, especialmente de Argentina, recibieron entrenamiento directo tanto de tropas estadounidenses como francesas con un enfoque específico: la contrainsurgencia. Los militares debían estar entrenados para detectar y eliminar a la subversión, y para ello era fundamental contar con herramientas de inteligencia y represión que solo podían garantizarse si se controlaba cada sector del Estado. Para la puesta en marcha de esta estrategia fue central la experiencia de Estados Unidos y Francia en las guerras de Vietnam y Argelia respectivamente. Ambos países comenzaron a adoptar mecanismos de tortura, secuestros y desaparición forzada como método sistemático de combate de aquel enemigo interno, y este conocimiento fue inculcado a los militares latinoamericanos El enemigo con lo interno es el mismo del país de Estados Unidos, parece que dice. Comunista. El comunismo. Pensamiento comunista. Claro. En Estados Unidos también había otra guerra, por así decirlo, Claro, que parecía a la y- nuestra. Y era la Guerra Fría con Rusia, porque Claro. Rusia es comunista. Claro.
Pero en su mismo país no aceptaban ese tipo de ideología, parece. No, Por lo que no, estaba no, no, diciendo. era muy, también más o menos lo mismo, nada más que no estaba eh, tan dictadura militar. Claro. Es que, Era más una ideología de partido político de decir, no, somos nosotros de derecha y queremos que toda la izquierda desaparezca. claro, Entonces, fue un movimiento bastante global. sí, la verdad que sí. El objetivo de que lo apliquen a lo largo y ancho de sus territorios. Y demás está decir, fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana. Existen registros de que esta doctrina de la guerra sucia fue enseñada por militares franceses a militares argentinos desde 1957 y se aceleró con la aplicación del Plan Cóndor, la otra pata clave que enmarca la dictadura militar argentina. El 25 de noviembre de 1975, reunidos en Santiago de Chile, militares que encabezarían los distintos golpes de Estado en América del Sur sellaron un pacto represivo que tendría una efectividad milimétrica, y Argentina fue un laboratorio destacado para este experimento. El golpe militar del 24 de marzo significó luz verde para dar paso a un sistema represivo aplastante, con la lucha antisubversiva como excusa y un objetivo de disciplinamiento aún más grande y ambicioso. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio tuvieron sus primeras expresiones ya en 1975, con la escuelita de Famayá en Tucumán y el Campito en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. La empresa Sindar de Villa Constitución fue otro de los primeros ensayos de un mecanismo. Una escuela, ese tipo de cosas. Y querían exterminar. Adoctrinamiento. Es terrible. Y te querían idealizar algo que no, que es lo que quieren ellos. Mismo que se masificaría. En el primer año de la dictadura hay registro de 350 centros clandestinos establecidos. Mira todos los, a ver si son los acá de Mendoza. Ahí, Brigada Aérea del Plumerillo, mira. Campo Las Lajas, Comisaría Quinta de Mendoza, Comisaría Séptima de Godoy Cruz, Es Comisaría Onceava de Luján de Cuyo, Comisaría 16ª de La Cera, Comisaría 25ª de Guaymallén, Comisaría 27ª de Godoy Cruz, Comisaría 31ª de Guaymallén, Comisaría 33ª de Mendoza. Sí, calculó que sería compañía de comando y servicios, no sé qué. Establecidos en todo el país y hubo otros de breve Ahí está dándolo. de 350 centros clandestinos establecidos en todo el país. Ay, ajá, ¿no? Casinos suboficiales, Es el que te decía. Policía de Mendoza, Guaymallén, Delegación de la Policía Federal, información, no sé qué, Ajá, información ese de la policía, Ahí estamos leyendo todo lo. Chalecito, Hospital Central, Hospital Militar Mendoza, Liceo Militar General Espejo, Logística de la Policía de Mendoza, Papagayos, Colonia de Vacaciones, no sé qué, transmisora de Radio Nacional. Ahí dice penal, penitenciaría provincial, calculo que será ya el de Potrerillo. Regional Primera, Central Vieja y Regional Cuarta, Maipú. No existía todavía. Es verdad, sí. Ah, ¿no? No. Y no sé qué dice Regional Cuarta, Maipú, dice. País y hubo otros de breve duración. Unidad Regional Cuarta, Maipú, no sé qué. Regional Cuarta, Maipú. Un grillo. ¿Y la comisaría enfrente de la plaza? ¿No? Ajá, la comisaría enfrente de la plaza. A ver, la plaza de Maipú. Ahí busca imágenes. Ajá, mira. Un grillo. Ahí está el que está. De la suerte. No hay que matarlo. Ajá, que está frente a la plaza. Está en el lugar. Mirá vos qué playero, boludo. Mirá. Sí, yo he visto los calabozos de ese y... Y yo también he entrado y. ¿Por la escuela también? ¿Ah? ¿Por la escuela? No, no. Me han llevado, Terminaba sin. Ah, te llevaba bien. Terminaba sin los cordones. No, eso es terrible. Comisaría la 10ª. Nunca me acuerdo el. Mirá vos, boludo, que no sabía eso de la. Yo tampoco. Encima, frente de la plaza más conocida de Perú. Dejalo, pase, un grillo igual. Es la plaza. Es la buena suerte.
Ya va a salir solo. Mejor manera de esconder las cosas que a simple vista, ¿no? La verdad, porque literalmente la Estaba a más tus más ojos. importante. O sea, estaba enfrente de todos. Era la posta. Además, la gente No sé sabe si en ese momento estaba la Plaza Maipú ya en ese momento, todavía no. Sí. Ya estaba. Ahí también, pues. Claro, por eso estábamos justo buscando eso, unidad cuarta. Claro, después lo cambiaron por la décima. Ajá. Comisaría. Que fácilmente duplicarían esa cifra. Las detenciones, que se daban de manera sorpresiva en la calle o en las Eso- casas, ya eso sea es de terrible, eso me parece. En la calle, vos estabas caminando y te agarrabas, boludo, es terrible. Boludo, era. Dejalo, pa. Ya va a salir. Incluso hoy en día pasa. O sea, me pasaba a mí que a veces iba, ponerle cuando trabajaba en el grido, iba pasando justo para abrir, porque hacía la apertura. Ah, vos trabajabas enfrente de la. De de la la comisaría. comisaría. Y iba pasando justo por abrir y el milico pasó, me miró y me dice, ¿tenés un minutito? Así? Ahora te dicen así, pero en este tiempo te decían, venga usted para acá. Sí, no, Claro. de una. Y en pandemia, loco. Bueno, en pandemia se ocupó mucho. Bueno, yo tenía justo la otra vuelta contaba lo de mi primo. Sí. No justamente va el caso de que se exportaba demasiado bien, pero si te pones a pensarlo, o sea, al loco lo llevaron preso y hubieron casi un año, sí, no, yo creo que el año pasado, de que no sabíamos dónde estaba. Claro, eso Y era vos ibas terrible. a preguntar a un lado y no, y estaba en tal lado. Y ibas a preguntar a otro lado y te decían no, se lo llevaron a tal lado y te tenían así. Hasta que llegó un momento que dijeron no, ya están en Potrerí, en Bolón sur Mer, Claro. Eso más. y ahí estaba. Y un Pero- centro de traslado. Pero, o sea, después terminó en Potrerillo. Claro. Pero te das cuenta que hasta el día de hoy sigue pasando. Ujú, sí, eso nunca. Yo creo que porque, Bueno, también hay un caso de los pibes estos que se iban de viaje egresado, Ujú. que fue en San Carlos, Tupungato, San Rafael, que bajan a uno de los pibes se sentía descompuesto, creo que era algo así, lo bajan en San Rafael, en una comisaría, desapareció y apareció muerto, apareció el cuerpo y estaba golpeado, o sea, como atado, todo. Claro. Y ¿actual eso? nada, pasó hace 10 años, Sí, boludo, ahí. Lo actual, ¿no? más o menos, o 15 años, no creo que mucho. A ver, En 2000 más o menos. desaparición en Mendoza, no. Viaje de egresados. 97, Sebastián Bordón. Ah, el 97. Mirá. No sabía eso, ¿no? Ni idea. Terrible. Nunca más volvió. Imagínate. 18 años, boludo, tenía. Te das cuenta que Y ya habían pasado casi 15 años de la. No, ya habían pasado ya 15 años de la dictadura. si te das cuenta la realidad puede superar o estar igual que. Hasta ahora sigue pasando. Sí, sí, hasta hoy en día. Hasta el día de hoy sigue pasando. Madrugada o a plena luz del día, por su carácter clandestino, eran en realidad secuestros. Eran llevados a cabo en gran medida por los denominados grupos de tareas, patotas integradas por militares y agentes de seguridad e inteligencia que solían moverse en autos Ford Falcon. El modus operandi de estos grupos habitualmente incluía liberar zonas y llevarse a personas previamente marcadas y a todos los que estuvieran con ellos. Una vez que alguien era chupado, sus familiares ya no sabían su paradero y en muchos casos no lo sabrían nunca más. Regía el estado de sitio y los derechos y garantías básicos estaban suspendidos. De esta manera comenzaba a circular el concepto de desaparecidos. Pero lo que ocurría dentro de los centros clandestinos se mantuvo en el más absoluto de los secretos durante años. La prensa argentina no cubría lo que pasaba en esos lugares y ni siquiera se hablaba abiertamente de su existencia.
Esa estructura de desaparición sistemática se erigía sobre 5 centros que, por su importancia y alcance, serían considerados los más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada y el Club Atlético, ambos en la ciudad de Buenos Aires, el Campito en Campo de Mayo, el Vesubio, también en la provincia de Buenos Aires, y la Perla en Córdoba. Aprovecho para mencionar que al menos hasta el momento de la publicación de este video, los mapas de todos los centros clandestinos de detención están disponibles en la página Si quieren, enseguida nos ponemos a ver eso y nos ponemos a ver qué lugares eran. del Gobierno Nacional y hasta se pueden filtrar por provincias. Lo que ocurría dentro de estos A ver, lo vamos a dejar acá. No lo tiene la descripción. Ticket, donaciones, fuentes. Periplos de memoria. No. ¿Cómo dijo que era? Derecho humano. Derecho humano. Argentina. Creo que lo puse mal. Argentina, bueno, vamos a ponerlo así directamente. Argentina. .gov.ar. ¿Así? Sí, derecho humano. Sitio de espacio de la A ver. Ahí. No. Y todo centros clandestinos. Mierda, boludo. Provincia de Buenos Aires, La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, San Fernando. Va por allá. Ahí Mendoza. Esta región. No, esta no es Mendoza. No. Pero igual por acá anda porque. Ahí está. Acá está bien. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ponerlo a. Bueno, uno ya sabemos que las plazas. del Gobierno Nacional y hasta se pueden filtrar por provincias. Lo que ocurría dentro de estos centros fue reconstruido años después por los testimonios de los sobrevivientes. El procedimiento era similar en casi todos. Al llegar, los secuestrados eran tabicados, se les vendaban los ojos con trapos o capuchas y no volvían a ver la luz durante semanas, meses o hasta que los mataran. Eran despojados de sus nombres y recibían un número o un apodo. Las sesiones de tortura, que los militares llamaban interrogatorios, incluían la picana eléctrica, golpizas prolongadas, simulacros de fusilamiento y el submarino, tanto seco como húmedo. Podían durar horas y repetirse durante días y días. El objetivo declarado era obtener información sobre otros militantes, pero la tortura seguía aun cuando el detenido ya no tenía nada más para decir. Cuando no eran torturados, los prisioneros permanecían hacinados en espacios mínimos. En la ESMA, el sector conocido como capucha, era un altillo donde cada detenido ocupaba un espacio en el piso de no más de 1 metro de ancho, separado del siguiente por una placa de aglomerado. Ahí mismo hacían sus necesidades en un balde. Las condiciones sanitarias eran deliberadamente degradantes y se los mantenía en un estado de deshumanización permanente. En la ESMA se dio además un caso particular. Un grupo de detenidos fue obligado a realizar trabajo esclavo, falsificando documentos, traduciendo textos y hasta redactando artículos para el diario Convicción, el órgano de difusión que Macera usaba como plataforma política. Escribían bajo amenaza de muerte, torturados por quienes les encargaban los textos. El destino final de la inmensa mayoría era lo que los militares llamaban el traslado. Se les decía a los detenidos que serían trasladados a otro centro o a una granja de recuperación, pero en realidad eran drogados con pentotal y cargados, muchas veces aún con vida, en aviones militares desde los que eran arrojados al Río de la Plata o al mar abierto, en los que se definieron como los vuelos de la muerte. Otros eran fusilados y enterrados en fosas comunes como NN. Se estima que solo por la ESMA pasaron alrededor de 5.000 personas. De ellas sobrevivieron menos de 200. Todo este proceso se daba en la clandestinidad. Hay una canción de la Verspit que habla de eso, boludo. Se llama Vuelos.
Boludo, 5.000 personas y menos de 200 personas sobrevivieron. O sea, imagínate, y eso es solo un solo centro. Sí, no sé. Se me pone la piel de gallina, boludo, de hablar, mira. De tan solo pensarlo. Y en algunos casos concretos se procedía al blanqueo de detenidos poniéndolos a disposición del Poder Ejecutivo. En casos aún más contados se los mandaba al exilio o pedían asilo. Ese fue el destino de artistas. Es que no sabía en qué momento alguien decía tu nombre y chao, cagaba sin hacer nada. O literalmente te O por sacaban tener pelo largo. Claro, le literalmente quitaba te veían. al milico, tal vez, vos tenés cara de feo, pum, para adentro. Claro, es que era literalmente cosas como las pintas. A alguien le parecía que vos estabas ahí sí, bro. y era. Y ya estaba, y acá. Y cagaste, bro. Y como decía tu viejo, por más que hablaba, Ya estaba. no garantizaba que te iban a Claro, sacar. o sea, ya estaba ahí adentro. Ajá, ya estabas ahí adentro. Comprometidos que tras amenazas, extorsiones, listas negras y desapariciones de seres queridos debieron abandonar el país. Y toda la verdad se comenzó a filtrar poco a poco. Entre el 6 y el 15 de noviembre de 1976, una delegación de Amnistía Internacional llegó a la Argentina. El objetivo era recabar información directa y reunirse con autoridades para denunciar la existencia de personas presas por motivos políticos, tortura, secuestros ilegales y desapariciones forzadas. El grupo, integrado por una investigadora del Secretariado Internacional, un parlamentario de la Cámara de los Lores del Reino Unido y un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y sacerdote católico, se entrevistaron con familias víctimas de la represión. La investigación no fue fácil. Recibieron hostigamiento y vigilancia constante con una escolta de 20 policías de civil que los seguía y amedrentaba. En el primer aniversario del golpe de Estado, dieron a conocer un informe en el que hicieron público en una conferencia de prensa en Londres lo que estaba pasando en Argentina. Los secuestros, torturas y las personas desaparecidas cuyas familias habían contactado a Amnistía. Esa lista, con nombres, apellidos y fechas de secuestros, fue la primera aproximación a una cifra mucho mayor que nunca fue detallada en su número exacto por las fuerzas militares. En el documento recalcaban que las autoridades se negaban a facilitar datos de los detenidos. Según la estimación del organismo, solo hasta enero de 1977 había entre 5.000 y 6.000 presos políticos, de los cuales por lo menos 2/3 no tenían cargo alguno. La cifra de desaparecidos ese primer año se situaba en torno a los 15.000. Se habían presentado habeas corpus, se recibían unas 10 denuncias por día y ya se mencionaba la existencia de centros no oficiales de detención. Este informe se convertiría también en el primer daño a la imagen pública internacional de la dictadura, que buscaba mantener una idea de orden y paz interior. Pero además del aspecto político y social que buscaba imponerse a través de la violencia, otro foco fundamental para entender este periodo es el aspecto económico. Ahí es donde quizás estén explicadas las verdaderas motivaciones de todo esto. Una figura central de la dictadura fue un abogado, economista y profesor universitario que ya había dado sus primeros pasos como funcionario de gobiernos de facto anteriores, José Alfredo Martínez de Hoz. Apenas iniciada la dictadura, presentó su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. El programa incluía liberación de precios, libre mercado de cambio, liberación total de las importaciones, quita de retenciones a exportadores, liberación del precio de los alquileres, eliminación de subsidios, suspensión de paritarias y del derecho a huelga y, sobre todo, de toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Me suena ¿Conocido? Sí. Internacional. Para Martínez de Hoz, el efecto inmediato de su plan sería lo que dio en llamar los 3 incendios: inflación, deuda y recesión. A largo plazo, la dictadura aseguraba que todo esto desembocaría en una Argentina que, apoyada en el desarrollo del sector agropecuario, petrolero y minero, se insertaría en un nuevo orden internacional del trabajo que demandaba a naciones proveedoras de materias primas. Pero este plan no se improvisó el día del golpe. Venía gestándose desde hacía años en un círculo de civiles conocido como el Grupo Perrió, liderado
encabezado por el abogado político Jaime Perriot. Lo integraban empresarios, intelectuales y economistas que compartían una misma visión: desmantelar todo lo que el peronismo y la izquierda habían construido o aspiraban a construir. Entre ellos estaba el propio Martínez de Oz y también frecuentaba el grupo Mariano Grondona, un periodista que tendría un protagonismo central en la construcción del relato mediático que acompañó a la dictadura, porque el plan económico necesitaba un complemento indispensable: el silencio, y el sistema de medios masivos del país fue clave para garantizarlo. La lógica de Martínez de Oz era simple: una clase obrera fuertemente sindicalizada y una industria sostenida por subsidios estatales llevaban al país al atraso. La solución se sintetizó en un eslogan que definió a la dictadura: achicar el Estado es agrandar la nación. El aspecto propagandístico de la dictadura resultó clave para que ese mensaje se instalara con fuerza en la sociedad. Además de las campañas publicitarias, el cine y la televisión fueron elementos claves para difundir estos conceptos. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Desde productos de entretenimiento que buscaban desviar la atención hacia historias simples y comedias ligeras, hasta un lavado de cara explícito de las fuerzas militares en diferentes productos audiovisuales. Levantar el techo. Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso, Bajones. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Todo colaboró a que se creara un clima social que mantuvo sellado el silencio. En las calles, este mensaje se tradujo en una frase típica de la época cada vez que un grupo de tareas secuestraba a alguien: algo habrá hecho. Desorden. Eso es lo que dice mucho. Sin embargo, no siempre era por algo que hizo, sino porque justo fue nombrado en algún momento. Le tocó la huevo negro, por así decirlo. O justo pasaba por el lugar que no tenía que estar pasando. O sea, en el sentido de que justo estaba en el lugar que no tendría que haber estado. El momento más que el lugar. Claro, o sea, justo pasó por un lugar, una plaza, y pasó algo en esa plaza y justo había pasado ese tipo y... Especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Y la Iglesia Católica en su cúpula fue otra pata fundamental del entramado represivo. Y no se trató de una omisión, fue una participación activa. El vicariato castrense, la estructura de la iglesia que asignaba capellanes a las Fuerzas Armadas, estaba encabezado por Monseñor Adolfo Tortolo, que era también presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Tortolo defendía la legitimidad de la tortura, citando teólogos medievales, y meses antes del golpe ya anunciaba que las Fuerzas Armadas encabezarían un proceso de purificación. A su lado, el obispo Victorio Bonamín, provicario castrense durante más de 2 décadas, llevaba un diario personal en el que anotaba lo que sabía sobre los métodos represivos. No eran casos aislados. Bueno, se saben muchos obispos y curas que en ese momento fueron secuestrados. No. Porque estaban en contra de... Sí. Y encima, o sea, la comunidad religiosa en ese momento no era, o sea, era como que eran 100 personas, 200 personas, entre curas, todo eso, y era como que uno que estuviese en contra ya sabías quién era. Chao, cagaste.
Se calcula que al menos 102 capellanes ejercieron su función pastoral en unidades militares donde funcionaban centros clandestinos de detención. Algunos asistían a sesiones de tortura, otros aconsejaban a los familiares de desaparecidos tener paciencia y resignación, y otros directamente colaboraban con los servicios de inteligencia. Monseñor Antonio Plaza, arzobispo de La Plata, tenía rango de comisario como capellán de la policía bonaerense y visitaba a los detenidos torturados repartiendo medallas religiosas y hasta les aconsejaba confesar lo que sabían a cambio de que les mitigaran la tortura. El padre Emilio Gracelli recibía a las familias que buscaban a sus desaparecidos, tomaba nota de cada caso y tenía vínculos directos con los marinos de la ESMA, y además portaba un arma bajo la sotana. Por supuesto que hubo excepciones notables, como Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado el 4 de agosto de 1976 por denunciar la represión, o Monseñor Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, que acompañó a los organismos de derechos humanos desde el primer día, pero la jerarquía eclesiástica como institución eligió el silencio si no era la colaboración. A su vez, la censura sobre cualquier producto considerado subversivo estaba en su máximo nivel, además de la persecución a artistas, la prohibición de transmitir ciertas canciones. Eso era terrible porque primero estaba supuestamente el libre mercado, que es lo que contaba anteriormente, todas las exportaciones, todo eso, pero por otro lado está la censura. Entonces, ¿qué tan real es la propaganda esa que puso, que estamos viendo de la CIA, por ejemplo? Ninguna. Sí, no. Ese es el tema. Todos los extremos son malos. Sí, yo pienso también. Todo en exceso es malo, ¿verdad? Todo en exceso es malo. Tiene que haber un balance. Sí. O sea, no puede... estoy muy a favor del libre mercado, muy a favor del libre mercado, o sea, en temas de importación, pero también estoy a favor de que las cosas acá, las empresas grandes manejan o sea, hubieron muchos años de que al no haber un mercado de que no pudiese traer cosas afuera, pasa más o menos lo mismo. O sea, No, vos lo padeciste mucho en el sentido de que, bueno, tú todo lo que conseguía acá nacional era muy mala calidad. Uh-huh. O sea, y no había otra cosa. Era solo esto y esto. En cambio, si ya metes un libre mercado con más cosas, todo eso, la misma competencia te va a llevar a meter más calidad. Más calidad. Claro, y lo que yo digo es... O sea, si querés subsistir, vas a meter calidad. Yo banco el libre mercado, lo que no banco es la censura. No, la censura no. No, bajo ningún punto de vista. Mira bueno, Milo J, hace muy poco tiempo. Claro que no no le dejaron ir al show ese, por más que claro. Y estamos hablando pleno 2026, boludo. Literalmente. O sea, pasó el año pasado, pero... Y el maestro de esa escuela que mandé yo, creo que está censurado por antisemitas, supuestamente. Claro. Que ahora todos antisemitas, o sea... Sí, hay mucho... la censura siempre existió, siempre. En ese momento se castigaba muy fuerte, o sea, se castigaba. Ahora no tanto, tal vez. Pero... todo empieza por ahí. Sí. Y el más verlo, cuando está empezando y cortarlo. Yo banco la libre expresión, mientras uno afectes a un tercero o a tercero, para mí vos podés hacer lo que quieras. Y sí. Y más si sos artista, por así decirlo, por ejemplo. Bueno, yo sé que Mercedes Sosa, Charly García, Horacio Guaraní, hubieron varios artistas que se tuvieron que ir del país directamente. Claro, y en el país no se escuchaba, por ejemplo. Y si escuchaba algún tema de ellos, olvidate. Chao, para adentro. En la radio y los recortes impuestos a mensajes que se entendían como contrarios al régimen, también había quema de libros y prohibiciones que resultaban hasta ridículas. Por solo poner unos ejemplos, prohibieron libros infantiles como Un elefante ocupa mucho espacio porque los animales del cuento hacían una huelga. Prohibieron La planta de Bartolo porque tenía fantasía ilimitada y cuestionamiento ideológico social. Prohibieron Cinco dedos, un cuento donde una mano verde persigue dedos rojos que se unen formando un puño. Y eso es lo que me vuelve más loco porque la censura siempre ha estado. En este momento, anteriormente y todo. Desde miles de años. Claro. Miles de años. Y más en una época de los 70, donde, más por así decirlo, había menos censura, algo más de libertad para... Lindo airecito, bro. Había algo más de libertad en los 70, que había censura en esa y mira, época. Y me voy a meter con el tema de religión, pero es historia.
años, hace siglos, la religión censuraba todas las ideas de ciencia. También. O sea, hay mucha gente que, bueno, la Iglesia Católica vino a reconocer el error recién en el 1900, Claro. siglo pasado. Pero todos los siglos anteriores nunca reconoció el error de que ralentizaron toda la ciencia. Claro. Pues todos los filósofos, los que investigaban, eran perseguidos y Claro, eran perseguidos. matados. Puño, ya que lo catalogaron como preparación para la captación ideológica típica de la acción subversiva, y prohibieron hasta el Principito. Entre las razones, el personaje habla de libertad y aparece un dictador turco que los militares temían que se asociara con ellos. También porque lo encontraban en muchas casas allanadas de subversivos, y es que simplemente era un libro totalmente popular. Y aún hay más, prohibieron hasta una rama entera de las matemáticas. Sacaron la teoría de conjuntos de los programas escolares porque la palabra conjunto les sonaba a agrupación, a masa, a multitud, y los diagramas de Venn les parecían sospechosos de incitar ideas de agrupación. El Confer tenía una lista de casi 200 canciones censuradas. Canta, resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? El 30 de abril de 1977 ocurrió uno de los eventos más contundentes de la creciente resistencia contra la dictadura. 14 mujeres se reunieron en la Plaza de Mayo ante las puertas de la Casa Rosada para exigir saber dónde estaban sus hijos. Esta situación ya había comenzado a suceder en barrios y bares. Cada vez más mujeres se reunían a compartir lo que durante los últimos meses las desvelaba. Sus hijos e hijas que habían sido detenidos estaban ahora desaparecidos. Ninguna autoridad respondía qué había pasado con ellos, en qué comisaría estaban retenidos, ni cuáles eran los cargos en su contra si es que había. Azucena Villaflor de Vincenti fue una de las primeras en proponer que, en lugar de ir a recorrer comisarías cada familia por separado, hicieran un pedido colectivo. Y no solo buscaban a sus hijos, algunas también a sus nietos, ya que numerosas mujeres jóvenes que permanecían secuestradas estaban embarazadas y debían haber dado a luz en el transcurso de esos meses. Con el tiempo se sabría que esos bebés seguían con vida, pero habían sido robados. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos dejan. ¿Dónde están, por Romero? Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? La verdad, ¿por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Pasa que eso fue en el 78, claro. O sea, no podías dejar que no entrara los medios internacionales. Me parece terrible tener que ir a una no bebé de otro país. Sí, no para podía. eso. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con la... El gobierno dice que ustedes son mentirosas. Nosotros somos mentirosas. ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal... Igual te digo que el chabón ahí deben haber sabido más o menos el periodista, pero en ese momento estaba cagado en las patas. Y te dijeron acá vos tenés que hablar de lo que nosotros queremos. ¿Sí? Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. ¿Nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Son unos asesinos. Que nuestros hijos, que nos entreguen dónde están. Los hijos y los nietos. Muestren la cara y digan dónde están. Son cobardes. ¿Por qué no muestran la cara? Hay tanta muerte
Es que no se atreven a decir los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos, por eso. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. La primera ronda en Plaza de Mayo fue totalmente improvisada. Como regía el estado de sitio y estaban prohibidas las reuniones, los militares obligaban a circular, por lo que las mujeres comenzaron a caminar en círculos. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Así nacían las madres de Plaza de Mayo. Después también lo harían las abuelas de Plaza de Mayo. En ellas aparecía el primer pedido público internacional de justicia por quienes estaban viviendo aquellos crímenes en carne propia, y sus voces no pasarían desapercibidas por los militares. Públicamente, la dictadura las calificaba de locas, pero puertas adentro se ponía en marcha un plan de exterminio dirigido especialmente para ellas. El encargado de llevarlo a cabo se llamaba Alfredo Astiz y era uno de los mejores alumnos. ¿Qué hubiera pasado? Ahora me estoy viendo si no se hubiera hecho el mundial acá en Argentina. No, Sam, Puede haber pasado más tiempo todavía. Nunca me puse a pensar eso. Se hubiera estirado. O sea, de igual forma duró hasta eso fue en el 78, duró hasta el 82. Igual, o sea, ahí ya fue la primera, yo siento que fue la primera vez que pero si no hubiese salió a sido, otro claro, país. no hubiese sido internacional, no hubiese sido 82, 85 fue. en el 82, fue el último año. Pero imagínate, ¿qué hubiera pasado? Porque esa, sinceramente, esa no la sabía yo yo pensé que los periodistas solamente cubrían partidos y nada más, no se iban a la calle. No, es que como ahora, era como ahora, o sea. Pero salen, digo, a ver, salen a hacer preguntas. a ver, en la dictadura, capaz Argentina no te iba a dejar a los periodistas salir por la calle a hacer entrevistas. Y es que tampoco... Pasa que podían hay decir mucho nada. turismo también. Claro, y bueno, que... Tampoco querían levantar mucho la perdida. Claro. Pero... pensó que los De igual ciudadanos forma, no estaban tan asustados que... de igual forma se tapó mucho también en el mundial, o sea. Sí, eso sí. Del capitán de corbeta Jorge Eduardo el Tigre Acosta, quien estaba al mando de la ESMA. Astiz empezó a oficiar de espía y su tarea consistió en infiltrarse entre las madres de Plaza de Mayo, ganarse su confianza y sacar provecho de su juventud y de sus buenos modales. Durante meses adoptó otra identidad. Las madres lo conocían como Gustavo Niño y dijo ser familiar de un desaparecido. De hecho, el 10 de diciembre de 1977 firmó una solicitada en el diario La Nación con su falsa identidad en la que exigía la aparición con vida de los desaparecidos hasta ese momento. Era un colaborador activo en las organizaciones de derechos humanos que se hacían en la iglesia, pero en realidad tomaba nota de todo y redireccionaba esa información a la ESMA, mientras esperaba que le dieran el visto bueno para pasar a la siguiente fase del plan. Astiz marcó esta foto es terrible, puro. Los números ahí. Astiz marcó hacia 12 personas, incluidas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, a 2 monjas francesas y a 7 activistas. Para que los grupos de tareas pudieran identificarlos, Astiz le dio un beso y un abrazo a cada uno en el atrio de la iglesia. Después de eso, todos fueron secuestrados. El propio Gustavo Niño, es decir, Astiz, también se evaporó. Por un tiempo, las organizaciones lo creyeron un desaparecido más, pero en realidad él había regresado a las filas militares. Las 12 personas que había entregado, en cambio, fueron torturadas y arrojadas al mar, aún con vida, pero bajo los efectos de las drogas sedantes. Tiempo después, algunos cuerpos llegaron, empujados por la corriente, hasta las playas de General Lavalle y fueron enterrados como NN en el cementerio local. Cabe destacar que antes de asesinar a las monjas francesas, las obligaron a posar para una foto en el sótano de la ESMA, sentadas frente a una bandera de montoneros. Está tu compa. ¿Qué onda, compa? ¿Qué es lo que mandó, bro? No te alcanza ni a ver. Un bicho parece. Un bicho. No sé. Ya no vuelvo a decir. No, acá está Ahí en el celu se alcanza. ¿Qué es lo que dije? Es una manito de lucha. Espectacular. Llegué. Llegaste a tiempo. No, todavía falta un trecho. Sí, Sí, falta un trecho. no sé cuánto le queda el video todavía. Unos 20 minutos más todavía le quedan y más que vamos a ver todos los centros clandestinos que estaban acá en Mendoza. Ajá. Así que prendete, quédate que va a estar bueno. Va a estar bueno. Ahí está bueno hasta ahora. Hemos hablado de todo. Hemos visto cosas en el video que, por ejemplo,
punto de vista yo no sabía, sinceramente. Pero es bueno saber, siempre aprendes algo nuevo. Sí, Está bueno. sí, Y sí, más sí. en algo que duró tantos años, sí. Algo que se vivió Ujú. y que no tiene que volver a pasar nunca más. Y con un diario del día, como si hubieran sido secuestradas por la guerrilla y no por el Estado. La foto fue tomada por otro detenido desaparecido, forzado a trabajar como fotógrafo dentro del centro clandestino. Y sí, es que de que nos hicieron firmar ese contrato, hay anuncios por todos lados. Ajá. La imagen se hizo circular públicamente para desviar los reclamos del gobierno francés. Años después, otro prisionero obligado a trabajar en el Nosotros más laboratorio que nada, bueno, estuvimos hablando anteriormente Justamente que... estábamos, en realidad empezamos a hablar de otras cosas, estábamos hablando estábamos reaccionando a otros videos y justo nos salió este. Claro. Y ahí empezamos a hablar. Y yo estaba hablando de un reel que pasó, lo subieron hoy, no sé de quién es, si lo veo después lo paso, de un chico que estaba diciendo que se conmemora hoy. Ah, eso, ajá, también. Y los pibes jóvenes no sabían qué era. Por más que vos le decías que se conmemoraba, no sabían qué era. No Es que tenían aunque idea. sea, era lo que decíamos, o sea, no te hace falta saber el nombre, sino Claro, la fecha de saber memoria. el contexto, lo que Contexto pasó, de lo que por qué es feriado. Porque verdaderamente fue algo muy fuerte y que duró muchísimos años y Claro que sea feriado porque por ahí vos decís, ah, es 24, ah, pasó esto. Y Está que no bien. hay que Y ahí olvidar. ¿te acordás? No, Todos no los lo años te olvidás, acordás. no lo olvidás nunca. De Por lo igual menos forma. capaz en una Ya. semana o dos te olvidás, pero ya después te olvidás de la fecha. Sí. Ya después, el año que viene, pues Sabes que fue esto y ya te acordás de todo lo que Y el pasó. que no sabe traspasarle lo que es Claro. el conocimiento de por qué. Claro, es muy importante. Así que bueno, después igual vamos a subir el video de este YouTube también. Sí, no importa cuánto dure, lo vamos No, a no, subir. no, va a estar todo completo. O sea, desde que empezamos a hablar hasta, Ah, mirá que vaya corta, ¿no? hasta el fin, va a terminar todo el video de eso. laboratorio fotográfico de la ESMA, Víctor Basterra, logró robar y sacar de ahí negativos de otros detenidos desaparecidos y, sobre todo, fotos de los propios represores. Las escondía en su ropa interior durante las salidas vigiladas que les permitían. El año 77 significó un punto de quiebre para la dictadura. La inflación se había disparado, la rivalidad entre Videla y Macera seguía tensionando a las juntas y el escándalo de las desapariciones parecía una olla de presión mediática difícil de acallar, sobre todo en el extranjero. El diario Buenos Aires Herald, bajo la protección de la embajada británica, publicaba de manera solitaria que en el país había secuestros y torturas y que el número de desaparecidos era tan incierto como descontrolado. Entonces, Videla decidió dar un volantazo y dar cierta muestra de apertura al mundo, y un mundial de fútbol parecía la forma más efectiva de controlar la narrativa. Ser anfitriones de la Copa Mundial significaba abrir las puertas del país a la prensa internacional, y la oportunidad parecía perfecta para que la dictadura limpiara su imagen y estabilizara la golpeada economía. Pero también daba la chance a que quienes se animaban a denunciar los crímenes tuvieran un micrófono que por fin los escuchara. Así, entre el 1 y el 25 de junio de 1978, la selección argentina encabezada por Mario Alberto Kempes se abrió paso en el fixture mundial. Pasó en Corea-Japón en 2002. Ah, sí. Sí, en los países. No sé muy bien el contexto, pero para limpiar la imagen del país, más que nada de Corea, se hizo el mundial en Corea. Y además de Japón. pasa que acá o sea, encima fue justo cuando empezaron a salir todas las cosas a la luz. Claro. No sé cuándo fue la entrevista que creo que es Videla, que dice que la gente no les llama desaparecidos tampoco, como que no tienen, o sea, no tienen paradero, no están, dice. no están, No está en eso. o sea, como que lo saca del No lo hace hecho. como desaparecido. Claro, no lo toma como desaparecido, sino como que ellos se han ido a algún lado. La gente que no está es porque se ha ido a algún lado Hay que ellos. entender eso. Ellos no tienen nada que ver. Entonces, saca mucho el contexto para poder filtrar un poco lo que venía haciendo el gobierno de él.
mundialista hasta salir campeones. La primera estrella en la camiseta de la selección se trasladó a una euforia social sin precedentes en un pueblo profundamente futbolero, y Videla quiso capitalizar las multitudes celebrando en las calles como si se tratara de un apoyo directo a su gobierno. El mundial, además, se apoyó en un fuerte programa propagandístico conocido como la Campaña Anti-Argentina. Esta estrategia de comunicación, impulsada por la dictadura y acompañada por las grandes empresas mediáticas, principalmente los diarios Clarín y La Nación, tuvo su pico en plena fiebre mundialista. Se afirmaba que las crecientes denuncias por violación a los derechos humanos que se hacían tanto dentro del país como en organismos y medios internacionales eran en realidad mentiras divulgadas por grupos alineados a la subversión que buscaban desestabilizar al gobierno argentino. De esta lógica... ¿Qué pasó? Salió la fecha de ese anillo. No, el toro no ve nada. No es el 3 del 76. ¿Qué dice? Ajá, 19 del 3. O sea, ustedes se casaron y a los días empezó la dictadura. Mamá. Sí, claro, casi Yo me casé 9 días. y estaba en el liceo. Ah, mirá. Y ya estaba más o menos pasando esto. Sí, a 9 días. De 19. No, menos. No, 5 días. 5 días, perdón. O sea, se casó y a los 5 días empezó la dictadura. Sí. Mamá, qué fuerte, boludo. surgió otro nuevo O eslogan. sea, qué fuerte en sentido de que saber festejar casamiento, bailar, todo eso, y a los 5 días. Ya está, no se puede hacer más. Chao. Ajá. No, ponerle, se podía hacer, pero ya sabías que Sí, te pero- podía, te podía ir bien como te podía ir mal. Sí, boludo, es que- Eslogan, creo que se podía- imprimirían miles de Aparte, calcomanías. incertidumbre esos días, los primeros días, para mí es como yo lo. Fue como obviamente cuando- no se cuando compara. empezó la pandemia. Eso, no se compara. O no sé. Pero sí, más o La menos, o sea, incertidumbre sí, algo así. de qué va a pasar. Ajá. Porque también, cuando empezó la pandemia fue más o menos lo mismo. Claro, como Nadie estaba- sabía el hecho de las cosas y Y ya todos tenías que decían, quedar no, encerrado, no sé ya por que cuánto tengo que tiempo. quedar encerrado porque si salgo me enfermo y me morí. Sí, y en esa época dijeron que 5 años, había gente que decía que íbamos a estar 5 años encerrados, otra Sí, gente que boludo. íbamos a estar 10, otra gente que Sí, íbamos a ver la... tuvimos- Claro, no llegamos a 2 años. Un año estuvimos, Seguro. o sea, un año estuvimos heavy cerrado, o sea, totalmente encerrado. Sí, es verdad. Los argentinos somos derechos y humanos. La campaña fue ideada por una empresa en Londres y contratada por Videla para instalar el lema en la población. Al año siguiente, la empresa Lipson Sociedad Anónima pagó $16.117 por 250.000 stickers que mucha gente colocó en sus ventanas y automóviles. En el medio, la dictadura estuvo a punto de llevar al país a una guerra contra Chile, ya que un antiguo conflicto territorial por el canal Beagle llegó a su punto de máxima tensión el 22 de diciembre de 1978, cuando se lanzó la Operación Soberanía y las tropas estuvieron a horas de cruzar la frontera. La guerra se desactivó sobre la hora por la intervención del Papa Juan Pablo II, quien vio al cardenal Antonio Zamoré como mediador. El episodio dejó en evidencia una lógica que se repetiría pocos años después, la disposición de los militares a arriesgar vidas por orgullo nacionalista cuando el poder se les empezaba a escapar un poco de las manos. Videla creía estar logrando la revitalización de su régimen, pero la galopante inflación seguía siendo un problema que Martínez de Hoz no alcanzaba a resolver, por lo que junto a Ricardo Arriazu crearon la tablita. Consistía en un esquema de devaluaciones programadas que ajustaban el tipo de cambio por debajo de la tasa de inflación. Esto daba lugar a la famosa bicicleta financiera, donde se vendían dólares, se cambiaban a pesos, se ponían a trabajar a tasas de interés altas y se volvían a cambiar por dólares en el momento justo para aprovechar una ganancia mayor y fugarlos. En otras palabras, especulación financiera. Ya más o menos lo que está pasando ahora. Vos compras dólares para que dentro de 5 meses, Comprar para vender. si subió la moneda, vos la vendés y supuestamente tenés una ganancia. Y yo no sé mucho de economía, pero ni de esas cosas, pero sí, es exactamente lo que Y está es pasando lógico. ahora.
Esto daba por resultado un clima de plata dulce, facilidades momentáneas para consumir desenfrenadamente productos en apariencia baratos o para hacer viajes por costos menores a los acostumbrados. Ese clima de época quedó reflejado en la película titulada justamente Plata Dulce, estrenada en 1982. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Esa burbuja. O sea, imagínate la cantidad de propaganda televisiva que había, que hacían películas con eso. Financiera generó un estado de aparente prosperidad que incluso parecía beneficiar Sí, Está bueno que se hable de eso también. Claro, no, pero en el sentido de que había mucha propaganda del gobierno como diciendo, eso, lo mismo que espectacular. Estamos viendo re bien en Argentina. Y lo vamos a poner en la nada que ver. película. Y el trasfondo era que había una inflación de la Claro. a sectores medios de la población que nunca había podido darse esos lujos, pero terminó siendo un espejismo más. Como toda burbuja, estaba destinada a explotar. La dictadura ya había entrado en su última fase. Para 1979, las denuncias sobre torturas y desapariciones habían generado una presión externa que Videla difícilmente podía controlar. Del 6 al 20 de septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una delegación para evaluar lo que estaba ocurriendo y la dictadura accedió a recibirla. Los 14 días en que la comisión estuvo recorriendo centros de detención no hizo más que confirmar las sospechas. Recopilaron 5.580 denuncias directas de violaciones a los derechos humanos y resultó un paso fundamental para la reconstrucción de lo ocurrido en los 7 años de dictadura. Pero aún quedaba camino por recorrer, y uno de los momentos de 1979 que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva se dio durante una conferencia de prensa que Videla encabezó en diciembre de ese año, cuando habló por primera vez del concepto de desaparecidos. Eso es lo que justo Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Su definición marcó un hito. Es fuertísimo, no tiene entidad. Ajá, como que no es una persona, o sea. Para él era un número. Nadie, ni un número para mí, nada. Ni siquiera un número, boludo. Era como que. O sea. No tiene entidad, para mí es fuertísimo. Es como que te fuiste a Francia pero no sabemos dónde estás, pero no. Y sí, yo, sí, lo mismo que en esa época. Había mucha persecución. Y que cercano a fecha a lo que pasó, con el Y no, había diferencia. En el 40 y... Y antes de la Primera Guerra. En el 37 fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro, 37 al 45. No, en el 37 y 45 fue la Segunda Guerra La Mundial. segunda, pero tampoco es tanto. O sea, para mí 30 años no es nada. Pero bueno, yo ponele, la otra vuelta veía el tema del... 30 años sería de yo, la más o menos, vestimenta. un poquito más. O sea, Argentina estaba aliado a Alemania en ese momento. Y vos ves la vestimenta de los soldados alemanes en ese momento y era la misma vestimenta que tenían los soldados argentinos acá. O los policías, o veías a los policías de Alemania y era la misma vestimenta que los policías que estaban acá. Entonces también por eso surgieron muchas teorías del tema de que los alemanes vinieron acá, se exiliaron acá. Porque era una justificación de las atrocidades ocurridas bajo sus órdenes, pero también un reconocimiento de la responsabilidad estatal en lo que se estaba denunciando. Algo se estaba rompiendo en ese manto de silencio y también comenzaban a aparecer voces en contra de la dictadura a pesar del terror instalado. El 27 de abril de 1979 se realizó la primera huelga general contra la dictadura con un 70% de los trabajadores del país adhiriéndose. A pesar de que la mayoría de las comisiones internas de los gremios habían sido desmanteladas y que los delegados sindicales estaban secuestrados y desaparecidos, una enorme masa de trabajadores de distintas industrias pararon. Y si bien los medios no hablaban de la huelga, la semilla se había plantado.
Para 1980, la situación económica se perfilaba hacia una crisis inminente y las denuncias seguían minando la hegemonía de Videla. El movimiento obrero, así como dirigentes políticos de todo el arco opositor a la dictadura, comenzaron a fortalecer una organización que en 1981 dio paso a la Multipartidaria Nacional, integrada por, como su nombre indica, muchos partidos políticos diferentes y en ocasiones hasta opuestos. El objetivo era muy claro: recuperar la democracia. Para ese momento eso ya no parecía algo inalcanzable, ya que las fisuras en el poder militar eran evidentes, a tal punto de que ciertos actos de rebeldía empezaban a lograrse. Así, con Ricardo Balbín a la cabeza, varios dirigentes de diversos partidos se reunieron por primera vez para anunciar que la salida de la dictadura era posible y que ni el estado de sitio podría frenar ese proyecto. Y en la cúpula militar también pasaban cosas. El 29 de marzo de 1981, Videla dejó de estar al frente como presidente de facto, ya que la crisis económica terminó de dinamitar su poder. Fue reemplazado por Roberto Eduardo Viola, quien tenía el sueño de mantenerse en ese cargo hasta el 85. En este contexto, la reorganización social y especialmente la sindical parecía tener un horizonte, y fue por esos meses cuando Saúl Ubaldini se fortaleció como líder de la CGT. Pero mientras el peso se seguía devaluando y la imagen de Viola bajaba a ritmo vertiginoso, el sector más duro militar contraatacó desde adentro. La Junta Militar anunció que Viola, por cuestiones de salud, era incapaz para ejercer el mando y más tarde hicieron algo así como un golpe dentro del golpe y en su lugar quedó Leopoldo Fortunato Galtieri. Él, durante el periodo más decadente y agonizante de la dictadura, buscó realzar la imagen con una decisión que se cobraría la vida de 649 personas: la Guerra de Malvinas. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Sobre esto ya hay un video en el canal y lo recomiendo para profundizar en el que se convertiría en uno de los hechos más traumáticos de la historia argentina reciente. Fue la expresión. Ir a combatir una crisis. Es que en realidad una de las peores. Encima ni siquiera. ¿Qué onda? Penquiza, ¿todo bien? Ese es el. A ver, no tenés para sustentar por el tema de que el país se está cayendo a pedazos. No, y no solo eso. Económicamente, para soportar una guerra. Todo bien, acá andamos hablando un poquito del día del 24 de marzo. Estamos recordando y haciendo recordar a todos. Pero para mí fue el peor momento donde vos podías ir a combatir una guerra. Es que igual, esa guerra ya no, o sea, no tenía razón esa guerra. Sí, la verdad que sí, es lo que hemos estado diciendo. Yo lo voy a repetir siempre, que me apareció un reel más temprano a mí que entrevistaba a personas de acá, encima era de acá de Argentina, de Mendoza, perdón, que decía, ¿qué se conmemora hoy día 24 de marzo? Ni nadie, y no sabían, la gente más joven que nosotros, o sea, hasta hay gente de la edad de nosotros que tampoco sabe. Sí, que tampoco sabe. Por eso para mí es importante por lo menos saberlo, saber el contexto, tampoco la fecha, obviamente es re importante la fecha, pero... Aunque sea el contexto, o sea, saber por qué. Aparte, yo pienso que no pasó un día. Está bien que lo conmemoren todo, pero no pasó un día, es bueno recordarlo siempre. Bueno, una banda de años. Sí. Uh-huh. No hay que olvidarlo nunca. Pero, o sea, en sentido de eso, la misma guerra, o sea, la guerra era... Te imponen que la guerra era contra los ingleses, que los ingleses son unos hijos de puta. Pero, amigo, la guerra era contra... O sea, no había guerra contra nadie en realidad. El enemigo estaba en el Estado. Claro, boludo, o sea... la verdad que no... Bueno, en la misma guerra, ponerle la más famosa, Segunda Guerra Mundial. O sea, si te pones a pensar, boludo, hay mucha gente que no estaba a favor del pensamiento, ponerle en Alemania, y que estaba a favor del pensamiento de Hitler, pero sin embargo tenía que ir a luchar porque era eso, o lo fusilaban contra una pared, boludo. Por los intereses de alguien más. Claro. Y del otro bando sin también, embargo, y del bando estadounidense también pasa lo mismo. Y bueno, en la Primera Guerra Mundial hay un día que es el 24 de diciembre, la Navidad, no creo que era el 19, del 1919, esa era la que Primera Guerra en la Primera Guerra Mundial hubo o sea, estaba hablando de la Segunda recién, pero Sí. en la Primera Guerra Mundial
hubo un día que se frenó, o sea, hubo Un alto al fuego. un alto al fuego. Con la famosa Que bandera fue blanca. claro. No, la bandera No, blanca. bandera blanca no. Fue un alto al fuego ese día, Navidad. Por el mismo tema ese. Eh, Porque sin embargo, y bueno, hubo un partido, era creo que Inglaterra contra Alemania, hicieron un partido que ganó Inglaterra. Un partido de fútbol. Y en plena guerra. Claro. Sí, Y no. ahí te pones a pensar, boludo, o sea, estás luchando por los intereses de alguien que ni siquiera está Va. pensando en los tuyos. No, y que ni siquiera va ahí a pelear. O sea, Claro, o sea, por eso. Y lo que se siente, lo que yo siento, esta guerra es más interés político y otra cosa. Es que cualquier guerra es Más que interés político. territorial, y Mirá, más en esta época. mirá ahora Irán, boludo, y también es interés político. La Israel y, ¿cómo se llama? Palestina también, interés político. No es, o sea, no lo veo necesario. Y hay mucha gente que tiene que ir porque es eso, el fusilamiento contra una pared. Literalmente. Por lo menos ahora tengo una oportunidad y capaz que si vuelvo, O sea, sobrevivo. Si sobrevivo claro, a la guerra, claro, la o gente sea, pensaba eso. es sobrevivo que a es la esto, guerra, o sea, o no tenés oportunidad de vivir, o tenés una chance de vivir, pero tenés que hacer todo lo que está en contra de tus pensamientos. y que vas a ir a matar a alguien que. X. literal. Que tiene otra familia No, esperándolo claro. en el país. Sí, ninguno de los dos se odian, pero van a pelear por alguien que Claro. sí odia a otra persona que tampoco está en el otro bando. Claro. Pero esto es simple y llanamente para mí lo que yo Para mí, siento, es lo mismo, limpiar la para mí, imagen es de- lo mismo. Para mí, los políticos Como que lo que pasó en la organizan Mundial. guerras deberían ir a pelear sus guerras como hacían los reyes En su antes, momento. en su momento. Anda a pelearlo con tus seguidores. Con vos y tu ejército. Como tiene que hacer nuestro presidente, que dijo que nosotros tenemos una guerra contra Irán que no tenemos. Bueno, si él tiene algún problema, que vaya él. Yo no siento Nosotros tener no una tenemos yo no ninguna odio a guerra. ningún iraní. No tenemos ninguna guerra. Nosotros no tenemos guerra. Versión más exagerada de la campaña mediática que intentó imponer la dictadura para sostenerse en el poder aun cuando desde adentro todo ya había empezado a desmoronarse. En el continente, mientras tanto, el silencio social que había permitido a los militares mantenerse todos esos años en el poder terminó de romperse el 30 de marzo de 1982, cuando una multitudinaria marcha bajo el lema Paz, Pan y Trabajo copó la Plaza de Mayo y Ir a la guerra, hay gente que yo siento que iba a la guerra también porque no tenía para comer o no tenía dónde quedar, entonces voy a decir, bueno, capaz voy a la guerra también y por lo menos No, algo hubo más mucha para gente comer. que fue, sí, que fue porque le tocaba. Sí. la Le dijeron verdad. vos vas y vos vas. Sí, tenés que ir. Verdaderamente creo que era por sorteo. O sea, o sea, te tocaba, chao, adentro. O sea, para Malvinas. Ujú. Bueno, en la película Iluminados por el Fuego, no está bien ambientada lo que fue lo de la guerra, porque verdaderamente lo simboliza como que eran cobardes los soldados argentinos. Ujú. Y una película argentina. Pero más o menos al Es de esa principio época, más o sí, menos, es lo de la Malvinas. No, ya sé, pero estaba dirigida, o sea, estaba en esa época, Pero actual. sin embargo la primera parte que de los sorteos, todo eso es más o menos así. Ok, Después todo lo demás no sirve para nada. O sea, pero la primera parte sería... La primera parte de los sorteos, todo eso sí. Claro, pero la película está hecha, ya sé que ambientado esto, pero es actual, o sea, es más, muchísimo No, más no, actual. sí, desde el 90, 2000. Ok. Ah, bien. Que trabaja Paul se llama. El Gastón de Paul. Gastón Paul. Ah, ya he visto, sí, ya la vi la película esa. No me Y yo- acuerdo mucho, pero me la hicieron ver en la escuela. otros puntos del país. Con la derrota en Malvinas, se terminó de dilapidar el precario liderazgo de Galtieri, que renunció el 17 de junio de 1982, dejando tras de sí una herida social que nunca iba a sanar y una crisis económica que seguía acelerada. El último presidente de facto de Argentina sería Reinaldo Viñone, un epílogo dictatorial que cerró con un 200% de inflación y una decisión que sería la condena de los años que vendrían, la deuda externa.
En esa época, un joven Domingo Cavallo asumió como titular del Banco Central y puso en marcha mecanismos que, durante su gestión y la de su sucesor, terminaron transfiriendo miles de millones de dólares de deuda privada de grandes empresas al Estado. En otras palabras, se estatizó la deuda privada. Tema ya hablado un poco más en profundidad en el video de la crisis del 2001. Pero para que la dictadura... Ese video lo recomiendo que lo vean. Parando acá, el de la crisis del 2001. también dijeron que la mayor parte de la deuda externa era parte culpa de Perón y al final En ahora realidad, estamos viendo que en realidad fue culpa de Videla y de la dictadura. Claro, en realidad hubo deuda del gobierno de Perón, pero en realidad viene de la deuda de creo que de Irigoyen por allá. Viene la deuda más fuerte, creo que fue Irigoyen o uno de los gobiernos que sigue. Después tenés el primer gobierno de facto, también pidió una deuda muy grande. Y bueno, después todos los que siguen. Es que lo que digo, estás en un golpe de Estado, vas por ejemplo, a tener Malvinas. Claro, la guerra bueno, es muchísimo más económicamente. bueno, justamente me hiciste acordar en Malvinas. El gobierno pidió para hacer el mundial, debe haber pedido un préstamo gigante. Por ponerle el Estadio Malvinas Argentina acá en Mendoza, ese estadio. Como movilizar las tropas también. No sé cómo se habrá llamado en su momento el Estadio Malvinas Argentina, porque no creo que haya tenido el Estadio Malvinas Argentina. Estadio mundialista, creo que era. Creo que era mundialista, sí. ¿Se jugó acá o no uno de los partidos mundial? Ajá. ¿Sabes? Bueno, el estadio de River también fue. Estadio Ciudad de Mendoza. Claro. Del 72. Fue construido para ese año y renombrado como Malvinas en el 82. Dictadura cayera hubo mucho más que un imparable deterioro económico. La multisectorial presionaba por una salida en las urnas y eso fue acompañado el 16 de diciembre de 1982 por una concentración de 100.000 personas conocida como la Marcha por la Democracia. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones con el 51,7% de los votos. Así, la Unión Cívica Radical marcaría el rumbo de la recuperación democrática al imponerse al candidato peronista Ítalo Lula. Pero la reconstrucción del país iba a ser muy compleja. Los militares habían retirado del poder, pero seguían siendo un foco de tensión permanente para el recién asumido gobierno. Y eso quedó claro con los alzamientos carapintadas. Masera también intentó... Eso es otra cosa que quiero decir. Gente, si tienen el derecho de votar, voten. O sea, no se pierdan ese derecho, aunque no sepan quién votar. Voten. Voten porque es muy importante, es un derecho que si te lo quitan es algo sabes quién te que... gobierna. ¿Cómo? No sabes quién te gobierna. Claro. ¿A quién le está dando el poder? Exactamente, o sea, votes bien o mal, votá. Infórmense. Votá, o sea, arriesgate. Infórmense. Muchos no se quieren meter en política, pero Hay mucha que gente, meterse, hay que mucha meterse. gente porque por no saber a quién votar o por tal motivo no van a votar. Y es importantísimo que vayan a votar, aunque voten en blanco, voten nulo, lo que sea, voten, porque el derecho ese de votar, bueno, el voto nulo no sirve mucho, sirve más el blanco que el nulo, pero voten, porque hay mucha gente bueno, en las últimas elecciones acá en Mendoza, creo que hubo el 22% de asistencia en las escuelas para votar. Las últimas las hace un mes, puede ser. Ajá. 2 meses. Sí, el mes pasado. Sí, es verdad. El Yo vi 22%, muy pocas personas, 22%. Nada. Está bien, no era una. Pero que era. un concejal. Claro, pero era. O sea, estás decidiendo quién va a estar en el mando. O quién va a manejar. O aunque sea. O sea, eso es lo que hace el país democrático en realidad, pues. Si no fuese democrático sería todo un solo partido político. Aparte, y mirá, tenemos pues, el derecho de poder votar y ser un país democrático. O sea, no sé si es democrático. O sea, que podemos elegir a nuestro sí, gobernante. está bien la democracia. Y sin embargo, si no vamos a votar, estamos perdiendo ese derecho. Y Mirá, por ejemplo, a ver, este video, estuvieron cuánto tiempo sin votar. Y sirve 7 que, años. o sea, 7 años estuvieron sin votar. no, y encima sirve que la gente vote en contra o a favor de tal gobierno.
porque ahí existe, ahí el verdadero cruce de ideas. Pues, por ejemplo, en este gobierno hay muchas cosas que se están haciendo muy mal, pero hay muchas cosas que se han hecho bien también, como en todos los gobiernos anteriores también. Pero Es bueno también que uno tenga criterio, ¿no? claro, o sea, No esté es malo. justificando una cosa. Es malo el tema de tener un fanatismo político excesivo, en el sentido de que aunque me esté garcando en todo, lo voy a votar igual. No, no es así, no es así. O sea, votá con tus convicciones, pero votá bien. O sea, votá en sentido de tus convicciones, de lo que pienses, de lo que más o menos sepas. No vayas a votar a alguien por obligación o porque alguien más te dice. Pero bueno, eso más que nada quería decir que lo vamos a hacer clip eso, porque Sí, es muy importante. Buscar. Sí, leer, informarse y saber cuál es la Minuto propuesta. 3:40. 3:40. Mierda, no. Está mucho el tema. Posicionarse en el nuevo orden democrático a través del Partido para la Democracia Social. Pero además está decir, los jerarcas militares ya no tenían ningún lugar en la política partidaria, ya que tras un largo y complejo proceso judicial y político, llegó el juicio a las juntas, el 22 de abril de 1985. Este hito se convirtió en un caso de estudio a nivel mundial. Por primera vez, un tribunal civil juzgaba a los altos mandos militares de una dictadura. Y las sentencias tampoco tuvieron precedentes. Videla y Macera fueron condenados a prisión perpetua, Viola a 17 años y Agosti a 4 años y medio, entre otros. Así, la sociedad argentina y mundial comenzaba a descubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Los testimonios de exdetenidos, familiares y sobrevivientes habían sido recopilados en el libro Nunca Más, publicado en 1984. Bueno, acá empieza el coso de la Junta Militar. Me gustaría dejarlo para la próxima semana igual. Ok. Yo la próxima semana no voy a estar. Pero bueno, estaría bueno que hablen de ese tema. Que es justo obviamente de la película 1985. No sé si han visto algo de la entrevista. Vos creo que la viste la película. Y ahí Yo leí la no película, me acuerdo no la mucho acuerdo. porque Bueno, es una banda, pero después si ayer pueden, la pasaron, boludo, la ayer me semana la que perdí. viene reaccionen, hay un resumen del juicio, o sea, posta a posta, censurado obviamente está, pero en el juicio muestran fotos de los otros clandestinos con la gente muerta, de las torturas que se hacían en ese momento, de la cantidad de gente que había, o de la gente que estaba desaparecida. Es bastante doloroso saberlo, verdaderamente. Es bastante heavy.